Hay pocos healers y hay un solo trono. Hay un debate si es mejor Shorekeeper o Morni. Y sobre todo, hay una diferencia de utilización, de inversión y de stats que necesitan los personajes para poder aprovechar cada uno de estos personajes. Igual, si este vídeo tiene mucho apoyo, hago un vídeo aparte comparando a Morni con Shorekeeper, sus bufos y qué personajes se benefician más, porque no hay una ganadora absoluta, sino depende del contexto. Pero hoy, bienvenidos, Curbots, a la build legendaria de Morni. Now, I can walk beside you. Y dependiendo de cómo evoluciona el meta, igual vuelve a haber un debate ya no solo con Shore, sino con Chisa como aporte defensivo. El actual mejor, con sobreinversión y con el meta de carries que tenemos en Wuthering Waves, soporte defensivo de todo el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de AME, dejar un buen comentario para el algoritmo y vuestros puntitos del hype. Muchas gracias por estar ahí un día más. Recordad que tenéis una suscripción lunita que ahora con este aniversario y todos los personajes que vienen hace falta. No hay banner recopilatorio. Yo os dije que me gastaría más de $1000. Al no haber banner recopilatorio, igual pues saco 4 personajes, 4 armas e igual alguna constelación, que entre los personajes y las armas seguramente me las regalen con la tienda, así que me gastaría un poco menos de lo que pensaba. Pero bueno, recuerden que si os faltan las tritas, loot bar aquí abajo en la descripción. Y vamos con la build legendaria de Morni. Pues muy bien, Morni es extremadamente sencilla. Al final hay que entender que la habilidad elemental de Morni, de hecho me sale por aquí que se ha crasheado. Pues al final sí se crasheó, pero se acabó rescatando lo que había grabado. Estaba explicando que el kit de Morni es extremadamente sencillo y simplemente hay que entender que hay unas franjas que hay que aprovechar, que hay la habilidad elemental concretamente, la habilidad de resonancia en este caso, que es un parry que a veces ni siquiera vas a utilizar en algunos casos, o vas a lanzar al aire por el hecho de interrumpir con otra habilidad, y que hay simplemente 2 talentos que sirven en este caso para maximizar tu curación, y que hay un bono muy fuerte de 40% de daño, o sea, de amplificación de daño general, que se activa en una ventana concreta si ejecutas una ruptura. Con lo cual, si no tienes la primera constelación, la primera... Creo que aquí no es constelación, aquí es resonadores o resonancia. Si no tienes la S1 de Morni, cadena de resonancia, la primera resonancia, ese bufo solo de 8 segundos no lo aprovecharás tan bien como con la primera constelación, que convierte el bufo en 20 segundos y hace que de esa manera funcione extremadamente mejor. Ahora, primero hablamos de los talentos y luego hablamos de la rotación para hacerla perfecta. El ataque normal no se utiliza, .jpg. La habilidad de resonancia podrías intentar subirla para hacer alguna cosa, pero por lo general maximiza un poco más de curación cuando ejecutes el parry correctamente. Ni siquiera vas a utilizarlo, o algunas veces sí, pero la realidad es que a veces tirarás la habilidad de resonancia al aire, así que no maxéis esto. Y el forte y la liberación de resonancia sí que vais a maxearlos por la curación extra y por la amplificación de tonalidad que os van a dar ambas, y por el daño de la liberación de resonancia. Ahora, Morni tiene 2 mecánicas en proporción a su recarga de energía, que tienen directa sinergia con estos dos talentos de aquí, que serían 1-1, 10-10, 1-1. Lo bueno es que gastas menos recursos. Y ambas sinergias son con la recarga de energía muy parecido a la Shore. Además, la Shore tiene un límite de recarga que es prácticamente el mismo que Morni, 260. Primer límite de recarga de energía. A más recarga de energía, más activas este bufo de daño, de amplificación de daño. 8 segundos hace 0 cuando ejecutas la ruptura sobre el enemigo, la ruptura de tonalidad. Este bufo se amplía 20 segundos con la primera constelación y es hasta un 40% amplificación de daño. Segundo bufo, tu ultimate, tu liberación, gana probabilidad y daño, 80 de probabilidad y 160 de daño crítico, hasta este mismo límite de los 260 de daño crítico. Pero es que además le pasa lo mismo que a la Shore, y es que, si no recuerdo mal, creo que era algún talento... Aquí está, la primera pasiva le da 10% de recarga de energía a Morni, lo que significa que realmente el capeo son 250 y no estoy seguro, ahora lo revisamos, si el eco también le da 10 de recarga de energía.
esto es lo primero que tenemos que entender. Es extremadamente sencillo y obviamente los talentos se tienen que subir porque ambos sirven, ya que el segundo talento es, al igual que el resto de healers, Verina, Shore y demás, es un talento de supervivencia. Si te fueran a dar un golpe fatal, no te derrotan al personaje y además te tanquea 3 golpes que te fueran a dar más del 30% de la vida máxima del personaje, solo te pegan ese máximo y además te cura en proporción a la defensa de Morny. Morny cura con la defensa. El resto de nodos, como veis, es defensa, healing bonus, como la mayoría de healers que funcionan de esta manera. Ahora, explicado los talentos, solo me falta explicar la intro, que básicamente entras en el segundo estado de Morny, que es donde la barrita se llena de color, digamos, morado, lila, muy clarito. Y aquí entra donde explico la rotación. Número 1. La habilidad de resonancia es delicada y solo vas a utilizarla, y además cura al equipo cuando te vayan a golpear, pero si no, en muchas ocasiones la tirarás al aire literalmente. Número 2. La ultimate solo recibirá estos buffos para hacer más daño si estás en el segundo estado, así que la ultimate es lo último que se tira en la rotación. Número 3. Tienes que estar en su segundo estado continuamente, que es la observación de campo amplio, porque ese estado es el que te va a dar el segundo cargado especial, que va a activar el bufo de amplificación de daño cuando se ejecute la ruptura por el carry en campo, porque los enemigos recibirán una marca, esta marca de aquí, que es muy sencilla. ¿Y cómo entras en este estado? Pues bien, si Morny arranca la rotación, que normalmente sí va a arrancarla ella, tenéis que dar ataques normales, suelen ser 3, hasta que la primera barra de color naranja se llena y te da un cargado especial para entrar en el estado de observación de campo amplio. En este modo tienes una ventaja, y es que sí que tendrás que volver a llenar la barra otra vez para hacer el cargado especial, se llena rápido, pero si mantienes pulsado el botón de ataques normales y cargados, vas a golpear automáticamente, aunque cuidado porque en este estado te pueden interrumpir y volver al estado anterior, así que hay que jugarla bastante bien. Una vez llenas la segunda barra de color lila muy clarito, tiras el segundo cargado especial que aplica esta marca a los enemigos, que activarás con el DPS para ganar 40% de amplificación de daño durante 8 segundos, y la ulti y el eco al final del todo de la rotación. Esa es la rotación, es muy sencilla. Ahora, la cadena de resonancia. La primera es la que hace que primero no haga falta que dependas de las mecánicas de tensión de tonalidad ni ruptura de tonalidad para activar este bono, ya que es verdad que Morny activaría con Lightning muy fácil, pero es verdad también que esa barra ha de llenarse para ejecutar esa ruptura. En el caso de la primera constelación de la S1, cualquier equipo y cualquier DPS de forma general, siempre y cuando llenes al enemigo la barrita esta, que es este escudo con una barra amarilla circular que debe llenarse, y el carry en campo o el sub DPS puede activarlo durante 20 segundos al menos, cualquier equipo ya va a poder activar esta amplificación de daño del 40% de forma general. Con lo que aquí viene esa comparación con Shorekeeper, ya que Shore funciona perfectamente a la primera constelación, su S1, pero Morny, para poder rivalizar con ella, depende de la S1, que es bastante importante además, hay que tenerlo en cuenta. Y luego aparte de eso, aumenta la duración de 8 segundos a casi 20 segundos, que está increíble. Segunda constelación, y ahora la compararemos también con su arma, que al final las armas son muy sencillas, son 3, solo requiere armas de recarga de energía, pero si comparamos la de 4 estrellas y la de 3 estrellas, su arma, aparte de darle mucha más recarga, da un 20% de daño crítico a todo el equipo. Entonces, el arma versus la S2, cuidado, porque si te sobran corales, porque para ti la S2 es algo prácticamente regalado o gratis, ok, pero si hablamos en términos de astritas, el arma cuesta prácticamente, en caso de no perder el 50-50, porque está asegurada el arma, la mitad de astritas o la mitad de deseos. Entonces, la segunda constelación hace dos cosas. Uno, 32% daño crítico, hay mucho texto y tal, pero 32% daño crítico, porque vas a maxear la recarga de energía. Y dos, 20% la eficiencia de desentono, que es básicamente la velocidad a la que bajas la barra para poder dejarle stunear al enemigo, o si no recuerdo mal, perdón, es la velocidad a la que sube el circulito con el circulito amarillo para poder hacerle justo la ruptura de tonalidad y aplicar sus buffos. ¿Qué es más poderoso? Pues bien, son muy poderosas ambas, porque Morny S2 arma te está dando un 52% de daño crítico y 40% de amplificación de daño, sin contar, porque lo he dado por hecho, los 25% de amplificación de daño a todo el equipo con la outro. Es otra salvajada. Y al final, si hablamos ya de arma S2, por supuesto que supera a la Shorekeeper en sobreinversión,
pero realmente el debate sería S1 versus S1, las armas están ahí porque la de la Shore también da muchísimo ataque, pero la gente no suele utilizar el arma de la Shore en general. Así que bueno, eso irá para otro vídeo que es muy interesante de debatir, como dije al principio del vídeo, pero hay que tener en cuenta todo esto. El resto de resonancias al final, como veis, esto es no muy importante, facilita la rotación, pero no es una locura por el dinero que puede darte. Lo mismo, aumenta curación 30%, esto sí que no es worth it para nada, de hecho me parece una estafilla salvaje. Esto de por aquí es multiplicadores para su propia ulti, para sí misma, con lo cual tampoco. Y esta de aquí, 40% de daño en la liberación de resonancia, es decir, sí que tirarás una ulti que hará un daño espectacular, pero bueno, merecen más la pena las constelaciones de los DPS y por ahí pues más energía para que tire su liberación antes. Pero bueno, Morni S2 y arma. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y ahora, las armas, y vamos con el resto de cosas importantes. Las armas os voy a recomendar 3 porque básicamente ya requiere recarga de energía en general, porque vas a querer llegar a 250. Entonces, su arma, por supuesto, es su mejor arma, es su meme en el otro canal de Genshin, y aquí lo es más todavía porque es más fácil conseguirlas, y aquí realmente no hay mucha diferencia entre las armas en el sentido de que las de 5 estrellas promocionales de cada personaje es la mejor con diferencia, y no hay ninguna de 4 estrellas o de 3 que con refinamientos termine estando a la altura o pareciéndose a una de 5 estrellas. Es decir, aquí la diferencia es abrumadora. Entonces, su arma le da la mayor recarga de energía que le puede dar ningún arma en todo el juego, además que es mandoble. El resto de armas de mandoble, ninguna da recarga de energía, o sea, no hay ningún arma que pueda rotar de otro personaje. Y la pasiva mete esos 20 daño crítico al equipo, como decía, aparte de darle más defensa para que cure más. Luego, la de 4 estrellas, la única que da recarga es la disonancia y ayuda restaurando energía de concierto 8 puntos para que la rotación sea mínimamente más fluida, y es la que os recomendaría si la conseguís con refinamientos. Y para la gente que esté empezando, pues el mandoble del viajero, que es más recarga de energía y lo que restaura es energía de resonancia, no de concierto, que uno es para la ulti y otro es para tirar la intro básicamente. Así que intentar hacer lo que podáis con estas dos si no queréis sacar su arma. Ignoro, y una disculpa si se me ha pasado algún otro mandoble que tenga recarga. Creo que antes le di un ojo y creo que no hay ningún otro que tenga recarga, así que esto es lo que usa Morni. Y ahora, sabiendo la rotación, sabiendo la build, sabiendo todo lo demás, vamos a hablar de los ecos. Los ecos, actualmente hay un debate, o por lo menos eso he visto en la comunidad, y es que Morni, como es healer, puede utilizar el set antiguo, que es el set que utiliza la Shore y utiliza Verina y utilizan todos los demás, que es el set de healer, el rejuvenecedor brillante, que es básicamente lo puedes jugar con el escudo, con la tortuga que te da escudo, daño infligido, o con el bicho este que es para farmear a la Shore, que te da otros 10 de recarga de energía y da ataque al equipo. Y luego el full set da también 25 ataque al equipo. ¿Qué he visto hasta ahora? Que el set de Morni te da prácticamente lo mismo, pero solo puede activarlo Morni, y la diferencia es que puedes mantenerlo activo prácticamente todo el tiempo. El otro se acaban, hay buffos que se acaban temporalmente. Entonces, realmente la parte buena que os podría decir, os va a sorprender, es que es mejor el nuevo set, pero ya no solo porque no se acaben los buffos, que también, sino porque el set de Morni se puede farmear gratis en los campos de ecos que se farmean en la High Roy, y en los 3 te pueden salir piezas del set de Morni. De hecho, una cosa muy buena que yo estuve haciendo desde que empecé a jugar es esos campos de ecos gratis, farmearlos todos los días, que yo sé que igual a mucha gente ya que esté en late le puede dar pereza, pero luego te permite hacer la fusión que os enseñé en el vídeo de ecos, que está por aquí, os recomiendo ir a verla, y esa fusión del vídeo de ecos te permite seguir reciclando y que siga saliendo ecos, y poco a poco vas completando muchísimos ecos buenos para personajes que luego habrá que ver cómo suben, pero al menos ahí están y al menos sirven. Entonces, su set, en este caso, el único personaje que puede activarlo, tengo entendido, es su mejor set. ¿Qué se juega? Pues bien, si ya veis que el sustain defensivo es suficiente con Morni, el coste 4, que además es el boss para subir a Morni, iría con daño crítico para hacer más daño, porque su ulti hace buen daño y me recuerda además a la mecánica de la intro de la Shorekeeper, que también la intro de la Shorekeeper hace mucho daño y se puede buscar daño crítico en el coste 4 y toda la cuestión. Pero para quien vea que todavía le falta healing,
En el coste 4, bonificación, o sea, healing bonus, bonificación de curación. Luego, en los coste 3 he visto gente que recomienda 2 de recarga y gente que con su arma ha conseguido 1 de recarga, 1 de defensa para curar más o alguna cosa así similar. En general, para la mayoría, para que no os compliquéis, 2 de recarga para intentar llegar a los 250, igual que la Shore. Pero si alguien tiene ítems con muy buena recarga en substats y bla 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 y te vas a 280, 290 y te sobra la recarga de energía y consigues con 1 de recarga, 1 de defensa, los 250 que te pide Morni para los 40 de amplificación de daño y la proporción crítica y el daño crítico 80 y 160 de la liberación, pues bueno, inventar, experimentar. No hace falta volverse loco con la build de ella porque no es un DPS, así que doble recarga. Y luego, defensa y defensa para poder curar más. Si conseguís más daño crítico en los substats para que su liberación haga más daño, que es prácticamente la misma mecánica que la intro de la Shore, solo que desde la primera rotación, pues buscar más daño crítico en los substats. Pero bueno, al final es simplemente hacer que funcione de forma mínima. Y por último, los equipos de Morni. Básicamente os hice un vídeo de qué personajes merece la pena en Wuthering Waves o cuáles son los únicos personajes que realmente a día de hoy carrean el meta. Y Morni es uno de ellos. Morni es muy importante y la recomiendo exageradamente porque Wuthering Waves 2 años después sigue jugando a la escasez de healers y al final tenemos Verina gratis para todo el mundo, creo que Baisu, no sé cómo se llama, en la de 4 estrellas y no suele jugarla mucha gente. Luego la Shore, que es como el healer global que todo el mundo recomienda, que yo creo que sí que es verdad que ya se está sobrevalorando. Y luego ya de forma promocional tenemos a Morni y a Chisa. Y luego está Chacona, pero solo es para el equipo de Cartetia con las cargas estas de erosión eólica. Entonces, claro, Chisas de estados negativos. Y es verdad que tendrá su Prime con Aemeth o con Hiyuki, pero no puedes tener 2 Chisas. Y luego tienes a Morni Laini, que es la core de soportes más fuerte del juego. Y todos los personajes del juego tienen un nuevo techo con Laini Morni. Entonces, realmente sacar a Morni en tu cuenta, teniendo en cuenta que al menos la Matrix, es verdad que te deja jugar 2 veces los healers, pero que apenas hay 4 healers poderosos, uno muy dedicado y muy cerrado, y que sí que en el futuro se nota que van a armar los equipos sobre los poquitos healers que hay, y que el día de mañana, si vas a jugar más de 3 equipos, te va a seguir pidiendo más de 3 healers, y que quién sabe si la Shore terminará estando power gripeada de forma general, aunque quizá no, y ya van 3 teniendo a Morni, Chisa y Shore. Morni te da esa versatilidad de tener ese tercer healer si no quieres ir jugando Verina hasta el infinito. Igual Verina es muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero la versión Prime de los equipos no tiene un best in slot con Verina de forma general. Para los nuevos sí, y como el juego solo tiene 2 años y no muchísimos más como otros juegos, es muy posible que envejezcan muy bien los poquitos healers que hay promocionales, que son Morni y Chisa. Así que merece muchísimo la pena. Ahora, los equipos. Si juegas Laini Morni con cualquier cosa, es el Prime de cualquier equipo del juego. Y el gran problema es que a día de hoy Chisa, que creo que todos y mucha gente en la comunidad, y yo vi esos vídeos en su momento diciendo Chisa será mucho más fuerte en el futuro, lo veo venir, lo prometo, no sabéis el potencial de Chisa, no la esquipéis. Tuvo razón, lo comenté en otros vídeos y también haré un vídeo hablando de Chisa y este pequeño pensamiento y reflexión de parte de la comunidad. Ahora Chisa con Denia y Aemeth es su nuevo Prime y el nuevo mejor equipo del juego. Pero además Chisa con Hiyuki por las cargas de Helio y con la supuesta futura soporte Lucila de las cargas de Helio con Hiyuki, Chisa de hecho se va a convertir en el mejor healer del juego solo por el tema de las dots y de los estados negativos de cada elemento. Pero como no tienes 2 Chisas para jugar a Aemeth y a Hiyuki, en la Matrix sí te deja 2 veces, el segundo mejor healer de estos equipos, si no vas a jugar hiperofensivos, porque hay una variante más fuerte de Aemeth con Denia, con Lupa, que lo comenté en otro equipo, entonces el Prime y el Best in Slot sería con Laini Morni. Y luego Luke Hershen, que sería, digamos, si compite con Hiyuki, el tercer mejor equipo del juego, Prime con Laini Morni, luego estaría Sigriga, que ahí puede ir con Kiyoan Chiakona, por ejemplo, y luego más adelante todo el resto de equipos serían Laini Morni. Literalmente, Laini Morni, Laini Morni, Laini Morni. Hay mucha gente que introduce a Shorekeeper por ahí, pero Laini Morni, Laini Morni, Laini Morni. De hecho, si juegas Laini con Morni,
el daño del equipo general hace que Morny supere siempre a Shore. Y los equipos de Shore que superan a Morny solo superan a Morny cuando son variantes sin jugar a Line o a Linae, en este caso, con variantes más prime de otros equipos como Augusta, Juno, Shorekeeper, por ejemplo. Pero si pruebas Augusta, Line y Morny, ya me contéis en los comentarios qué tal. Así que nada, poquito más. Esta es la build completa de Morny. No hace falta mucho más. Disfrutarla mucho. Suerte en vuestras tiradas. Dejadme en los comentarios si ya habéis sacado a Morny, si habéis sacado la S1, la S2 o su arma, o si la habéis skipeado porque esperáis un poco más y vais a jugar todo el contenido con Verina y Shorekeeper. Y poquito más. Cuidaos mucho. Gracias por ir hasta el final. Tener muy buen día. No sé, biñis y chaito.